Charlando en Red con César Saravia. Hola, ¿qué tal, amigos? Charlando en Red con César Saravia. Aquí estamos en otra de las cápsulas con el amigo agradeciéndole por la invitación y por su visita a este tribunal para tomar las cápsulas. El día de hoy quiero hablar del mando y conducción del Ministerio Público en torno a la actividad del policía. Platicaba en las cápsulas anteriores que a partir de la reforma al artículo 21 constitucional y la subsecuente publicación del Código Nacional regulando el parámetro constitucional, en el artículo 131 se estableció una de las obligaciones del Ministerio Público, el conducir la investigación, conducir y coordinar la investigación. Y eso es acorde al artículo 21 constitucional, y creo que es un tema en el que todavía falta coordinación por parte de la Fiscalía con las instituciones policiales. ¿Por qué? Necesitamos que exista un teléfono o una comunicación inmediata. Se permite. El artículo 16 constitucional, párrafo 14, establece que puede existir una comunicación por cualquier medio siempre y cuando sea fehaciente. El artículo 76 del Código Nacional establece que los oficios, requisitorias o exhortos que se envíen el juez, el Ministerio Público o la policía deben de cumplir tres requisitos: que tiene que generar seguridad, que tiene que ser fehaciente y que debe de existir una comprobación posterior en caso de ser necesario. Así, si yo presento una denuncia, imagínense que yo soy víctima de un delito, llego a mi casa y encuentro que alguien se metió a robar. Yo marcaría 911, llegaría al policía del municipio donde haya ocurrido el robo y él tendría que recabar la denuncia en un formato específico. Tendríamos que mejorar la manera o ver la manera que él tenga original y copias para que me pueda dejar una copia a mí y no hacerme ir al Ministerio Público por mi copia, cuando él me puede dar una copia al carbón, que es como lo hacen en Chile, les contaba yo en otra de las cápsulas anteriores. A partir de que yo presento la denuncia, el Ministerio Público me la recaba en el registro de investigación, debe de llamarle al Ministerio Público para recibir la conducción y mando. Es decir, el policía no tiene atribuciones por sí solo de investigar, de entrevistar, de asegurar o de inspeccionar. Sí puede hacerlo conforme al artículo 132 del Código Nacional, pero debe de estar precedida, supervisada y analizada por el Ministerio Público todo el registro que realice el policía. Es decir, cuando yo informe como policía al Ministerio Público, acabo de recabar una denuncia del señor fulano de tal, mencionó que robaron su casa habitación. ¿Qué hago, Ministerio Público? El Ministerio Público debería entonces, en ese momento, bajo la conducción y mando, decir: hay testigos, tome entrevistas a los testigos. ¿Quiénes son? ¿Dónde fue el lugar? Bien, haga una inspección del lugar de los hechos. Tome fotografías del lugar de los hechos. Hay objetos, instrumentos, huellas del delito, hay evidencia. Bien, tome fotografías de la evidencia, de los objetos, de los instrumentos, de las huellas del delito. Y en ese sentido, el policía debería de recabar todo eso, lo cual simplificaría por mucho la labor del Ministerio Público. Al día de hoy, crítica constructiva, advierto que la víctima todavía tiene que ir a Fiscalía a presentar su denuncia. Luego, el Ministerio Público todavía le habla a la víctima para decirle que lleven al actuario, al secretario, a hacer inspecciones. Eso ya no es necesario. Si hubiera coordinación, si hubiera conducción y mando, como la ley lo señala, si cediéramos como Ministerio Público esa facultad a los policías, fíjese cómo sería de eficaz y eficiente nuestro trabajo. Yo presento la denuncia como víctima, ahí mismo toman entrevistas a los vecinos, a los empleados domésticos, a los familiares que se hayan dado cuenta del hecho delictivo. Ahí mismo se toman las entrevistas, ahí mismo se hacen las inspecciones, ahí mismo se hacen los aseguramientos y cadenas de custodia. Mire, ya está más del 50% del trabajo del Ministerio Público realizado. Esto mejoraría mucho la calidad de las investigaciones. Solo que para poder concretizar ello necesitamos capacitación para el policía. Necesitamos coordinación. Es decir, esa coordinación se simplifica en dos aspectos: conducción, es decir, que él diga qué es lo que tiene que hacer, y mando, cómo debe de hacerlo.
Inclusive, ¿por qué no? Ya que se terminó de hacer el acto de investigación, Ministerio Público ya lo hice, a ver, díctemelo, ¿cómo fue? ¿Cómo quedó? Quedó así, no, le hace falta. Llene, por favor. No me dijo la confluencia o el cruce de las calles, no me dijo la colonia, oiga, me dijo el color de la puerta y de la casa, pero yo necesito que me describa los daños de la chapa, yo necesito que me describa cómo dejaron el interior del domicilio, de dónde fue donde extrajeron el dinero, de dónde fue donde extrajeron los objetos, si se robaron un televisor, por ejemplo, y hay polvo donde se advierte que ahí estaba un televisor, descríbame eso, esos detallitos finos que solamente el Ministerio Público sabe, que el policía no es que sea ignorante, sino que el policía va a desconocer que eso sea necesario porque no sabe qué sucede en una audiencia de debate, de juicio oral. El Ministerio Público sí. Entonces, por eso la conducción y mando. Y creo que es un tema donde estamos en deuda las instituciones de seguridad pública, pero no nada más la estatal, no es una crítica a mis amigos de Fiscalía, es una crítica al sistema. También he de decir que no quiere decir que en cuanto entró la reforma en vigencia y cuando entró el Código Nacional, por ejemplo en el Distrito 1, ya todo tiene que funcionar a la perfección. He de decirles que en países como Colombia, en países como Chile, se tardó de 8 a 10 años a consolidar el modelo. Y en ese tiempo de consolidación se requiere ya no capacitación, ahora ya no capacitación para entender lo que es el modelo, porque ya se les explicó a todos los policías ese tema. Hubo capacitación de calidad, sí, hubo infinidad de maestros, docentes certificados por la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación. Hay infinidad de maestros en el estado de Jalisco debidamente capacitados, muchos de ellos en la Universidad de Guadalajara, abogados litigantes, ministerios públicos, defensores públicos, jueces, magistrados. Y es necesario que esas capacitaciones sean multidisciplinarias, que no nada más escuchen la postura del juez, también la postura del litigante, también la postura del magistrado, también la postura del maestro, del catedrático. Y entonces, en ese sentido yo les digo que en el estado de Jalisco sí se dio una capacitación de calidad. Las críticas que yo puedo decir en torno a la capacitación del policía por el llenado de registros, cómo llenar los registros y el tema de mando y conducción que debe de recibir del Ministerio Público fueron muchos factores. Entre algunos, a mí me tocó, me consta, que cuando iban a capacitarse los policías, iban saliendo de una guardia. Iban cansados, iban durmiéndose, iban con hambre, iban definitivamente cansados, de manera tal que yo les digo, así no se aprende, así no se entiende. Iban a dormirse a clases. Pero bueno, fueron parte de las deficiencias que hubo en la capacitación. Decirles pues que la capacitación en torno al mando y conducción, en torno al llenado de formatos o registros de investigación o protocolos que los regula el artículo 40 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, es a todos los niveles, municipal, estatal y federal. También la federación tiene deficiencias en sus policías. Entonces, no es una crítica nada más a los policías del Estado, es una crítica generalizada. Ocupamos varios años para efecto de que pueda concretizarse el modelo. La capacitación ya se dio, la capacitación para entender el modelo. Ahora la capacitación tiene que estar enfocada para las buenas prácticas, es decir, cuáles han sido las fallas, cuáles han sido los errores, cuáles han sido las deficiencias recurrentes, cuáles han sido las ilicitudes, por ignorancia de los policías, por desconocimiento, por falta de capacitación, y entonces concretizar el tema de capacitación a las buenas prácticas, prueba, error. Si hay error, que no vuelva a suceder el tema. Recuerdo aquel caso de Tlajomulco donde hablaban de un joven que fue detenido 9 veces y las 9 veces salió. Y se cuestiona y se critica. El modelo no está funcionando, no. Yo les digo, el modelo sí funciona, solo que estamos en el proceso de adaptación, estamos en el proceso de concretizar el modelo y entonces de generar buenas prácticas. Si un joven se les fue 9 veces a los policías de Tlajomulco, ¿qué ocurrió? ¿Se llenaron mal los registros? ¿No hubo conducción y mando? ¿Falló el Ministerio Público? ¿El Ministerio Público no dijo, no coordinó la investigación? ¿La falla fue del juez? Somos varios operadores. Había que analizar las buenas prácticas, es decir, cuál fue el operador que falló para efectos de dar un servicio de calidad, es decir, eficientar el servicio de seguridad pública, el servicio de procuración de justicia y el servicio de administración de justicia. Somos varios operadores, no hay que buscar culpables, hay que buscar soluciones. Y en ese sentido,
creo que uno de los temas en los que estamos en deuda es el mando y conducción, ordenado por parámetro constitucional y regulado por el Código Nacional de Procedimientos Penales. Ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en varias ejecutorias, específicamente la amparo directo en revisión 549/2014, nos dio los parámetros de la mando y conducción. Estableció que sí, el policía no goza de atribuciones para hacer investigaciones autónomas, que si él pretende hacer una investigación, tendrá que ser siempre precedida, supeditada y supervisada por el Ministerio Público. Dio los 3 parámetros la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y son los rubros y los aspectos entonces en los que ahora se debe de capacitar y generar buenas prácticas de coordinación entre el policía y el Ministerio Público. Entender que aunque sean instituciones diversas, que sean instituciones distintas y que tienen una función sí cercana, pero totalmente diferente, la seguridad y la investigación, en el momento en el que hay un tema de delito, ahí el tema de prevención y seguridad pasó a un segundo plano. ¿Cuál es? El de la investigación del delito. Y entender que sí, el policía puede recabar la denuncia, pero una vez que recabe la denuncia, tiene que llamar al Ministerio Público por cualquier medio, en términos del artículo 76 del Código Nacional, fehaciente, que genere medidas de seguridad y de comprobación posterior, para evitar mentiras, para evitar falsedades, que diga el policía sí le llamé cuando realmente no ocurrió. En ese sentido, a hacer esa llamada para recibir mando, conducción, y que se le dé legitimidad o se le dé licitud a todos los registros. Pero en la medida que el policía y el Ministerio Público estén coordinados, que se ejerza esa conducción y mando, dotan de licitud todos los registros. Es decir, la denuncia, las entrevistas, las inspecciones, los aseguramientos y, ¿por qué no, hasta las detenciones en flagrancia de imputados? Para darle licitud a todos los registros se requiere mando y conducción. Si hay un mando y conducción, imagínense, el policía ya llegó con el Ministerio Público y no tiene que revisar nada, ya está todo hecho. La denuncia, las entrevistas, las inspecciones, los aseguramientos, las cadenas de custodia. Señores, esto dota de eficiencia la labor policial y la labor ministerial, pero se tiene que cumplir con esa conducción y mando, bajo el riesgo, bajo el peligro de declarar la nulidad de los datos de prueba, de decretar libertades y que la víctima no vea su derecho de tutela judicial efectivo concretizado. Muchas gracias. Charlando en Red con César Saravia.